Bienvenidos al tercer encuentro de autores de Algete. Hoy, 21 de octubre, tenemos la segunda sesión. Hoy, como siempre, vamos a tener todo muy variado. Esperamos que todo sea divertido, que lo paséis muy bien, que alguno de vosotros encontréis vuestra vena artística, vuestra vena escritora y que el año que viene alguno de los que estáis por aquí o algún familiar esté conmigo aquí acompañándome en la presentación de su libro. Doy paso al alcalde, a Juan G. Gracias. Lo primero de todo, bueno, agradecer vuestra presencia hoy aquí, ¿verdad? En este tercer encuentro de autores, segunda sesión. No hay 2 sin 3, ¿verdad, Belén? Habrá una tercera. La tercera que tenemos que acabar y una cuarta. Y por supuesto una cuarta. Y bueno, lo que quiero decir es que apostar aquí en este municipio, desde luego por la cultura local, siempre es un concepto enriquecedor, ¿no? Yo creo que vamos a disfrutar mucho esta tarde. Tengo que agradecer aquí a todos los que hacen posible que se celebre esta segunda sesión del tercer encuentro de autores. Pues Enrique Lapuente, que creo va a ser el primero que empiece, ¿verdad? Lady Rose, nuestra promesa, y ya no promesa porque también es una realidad ya, ¿verdad, Marco? Que seguro que lo vas a hacer muy bien, como siempre. Y por supuesto, pues bueno, pues también tenemos aquí a Stephen, ¿verdad? Que va a hacer también alguna cosita con nuestras queridas elfas. Y bueno, también el grupo de teatro, ¿no? Por parte del grupo de teatro también, ¿verdad? Lady Rose, sí, lo he dicho que es la segunda ponente, ¿no? ¿Verdad? En este caso. Y repite también al violín, ¿verdad? Amenizando todo este encuentro, Carmen Zambrano, que bueno, pues lo hace de maravilla, ¿eh? Es un placer tenerte aquí también, Carmen. Así que bueno, a mí lo que me resta es pedir un aplauso para todos ellos y por supuesto para Belén como organizadora de todo. Lo dicho, vamos a disfrutar seguro, estoy convencido de ello. Nos vamos sentando y hoy cojo el papel de agitadora de Cecilia, que no ha podido venir hoy, vendrá luego más tarde. Y aunque él es el moderador, yo pincharé un poquito. Sí. Buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por venir a este segundo encuentro, segunda etapa. Y hoy vamos a tener 3 mesas y 3 mesas muy variadas. La primera va a ser de literatura más seria con Enrique, donde vamos a hablar de su segunda novela. Después vamos a tener una mesa muy personal con Lady Rose. Y luego creo que vamos a tener una mesa bastante distendida con Steve y con Marco, que nos va, al menos a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero mucho. Y creo que no nos va a dejar indiferente a ninguno. Así que si os parece, empezamos. Enrique. Hola, buenas noches. Pues nada, a Enrique Lapuente ya le conocéis. Madrileño, de la década de los 60. Eso Somos totalmente coetáneos, ¿no? coetáneos. Estudió filosofía románica. Filología. Perdón, es que la vista a veces. En la Universidad Complutense de Madrid. El año pasado nos estuvo presentando su primera novela, Huellas del futuro olvido, una novela que no te deja indiferente porque tocaba 2 temas muy candentes, como es el Alzheimer por un lado y la guerra civil con todas sus historias por otro, de alguna manera. Escribe cuentos y diarios literarios. Es autor de un blog que ya hablaremos a lo largo de la entrevista de él. Creo que merece la pena que se le eche un vistazo porque no es un blog al uso, es un blog para gente interesada en la literatura y en la literatura seria. Para viejos lectores, digo yo. Bueno. No lectores viejos, pero viejos lectores. Y, los que leen mucho. Y ahí habla pues de libros, de sus lecturas y comparte algunos artículos muy personales sobre esto. Para este escritor, la literatura es inventar mundos posibles que no se dan en la realidad. Es un poquito un juego de palabras, pero en realidad es así. Bueno, es que hay alguien por aquí incluso que ya dijo hace tiempo que escribir es corregir la vida. Es decir, que al escribir inventas una nueva vida. Tratar de moldearla. La literatura inventa nuevas vidas. Claro, efectivamente. Nuevas realidades. Y sus lecturas se nutren tanto de autores actuales como de los libros de la tradición, que esto es muy importante, tener un
una extensa cultura literaria, que ya tocaremos esto también un poquito más a fondo en la entrevista. Piensa que la actividad del lector ha de ser aquella del detective que indaga para desentrañar un misterio y no dejarse engañar por las pistas falsas de la novedad editorial. Esta frase encierra mucha enjundia y luego también continuaremos un poquito en la entrevista indagando en este aspecto. Y ahora creo que el grupo de teatro nos tiene una sorpresa con respecto Vale, sí. a tu obra, ¿no? No Chicos. sé si era ya o sí. A Óscar Serrano, que siempre nos acompaña, y de aquí de todo. Y bueno, y a ella que casi no nos conocemos. No, pero ya nos conocemos. Veremos. Y hoy van a hacer un fragmento que ha elegido el propio autor y lo van a representar, y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí. Un aplauso. Nosotros, los lunáticos, pasaremos a la clandestinidad. De allí nos uniremos a los surrealistas, escondidos en las colacas de los años 60. También nos esperan en esos bajos fondos algunos nostálgicos del dadaísmo, convertidos en viejos y patéticos humoristas. Póngame una ginebra con limón. Me han contado que ustedes han disfrutado de este contubernio. No digan que no. He oído decir que su aventura en Venecia resultó muy entretenida. Póngame un mojito bien cargado. Mi idea de la diversión es muy diferente, si no le importa. No le demos más vueltas, amigos. Ese descenso a las catacumbas de la literatura escondida y el rastreo del laberinto del oculto nos llevarán a la literatura nueva. Pero ustedes atacan y matan los libros. Para nada, para nada. Nada de eso, amigo. Nosotros queremos destruir la literatura, pero no matarla. Lo nuestro es una pasión. La matan quienes se empeñan en escribir libros como hace 2 siglos. De matar, nada. Destruir, sí. Y ocultar. Pero no matar. Absoluta rebelión frente a la totalidad de la simpleza. No sé de qué hablan, pero ¿qué pasa con sus pegamentos, sus sprays y esos insectos que sueltan en las librerías para que se coman los libros? Esos son bagatelas. ¿Sabe qué haría yo si me lo permitieran? Aplicaría el método UBU. ¿Ha leído usted el Pere UBU? ¿Conoce la escuela de patafísica? Pues no. No tengo el placer de haber leído sobre la escuela esa. Pues le explicaré en qué consiste el método UBU. Mire, entraría en la sala de al lado. Entraría y repasaría a los congregados. ¿Quién es usted?, preguntaría. Soy el autor o autora de los nuevos episodios nacionales, donde los malos son muy malos y los buenos muy buenos, respondería el autor o autora. Quizá amedrentada. Muy bien, diría yo. A la trampa con ella. El siguiente, ¿qué pasa el siguiente? Y preguntaría de nuevo, ¿usted qué ha escrito? Soy el perpetrador de la enésima novela sobre alguien que se va a vivir a un pueblo perdido. ¡Mierda! Gritaría yo, imitando a Ubu. A los sótanos de pellizcapuercos. Otro, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Soy fulanito, ganador del premio Galaxia, respondería él. ¿Y de qué trata tu libro? Trata del asesino de Platón. Ya he matado a Sócrates, a Aristóteles, a Apuleyo y voy a seguir con todos los griegos porque el éxito está asegurado. ¡Ja! Diría el perpetrador. Y yo repetiría, ¡a la trampa! ¡A la trampa! Y así, amigo blanco, legislaría yo, al modo de Ubu. Y todos esos simples y mediocres acabarían en la cámara de los patacones. Como ve, todo muy ficcional, a la par que expeditivo. Y ya estoy cansado de legislar. Necesito otro trago.
Bueno, yo tengo aquí para hacer Bueno, un perdona, inciso. un momento, que voy a decir una Cuéntame. cosa porque, vamos, cuando hice los personajes estos, me los imaginaba de una forma y la verdad que lo han hecho mejor que mis personajes, ¿eh? A mí me pasó lo Lo han hecho mismo. mejor. Esto es algo... No, fenomenal, vamos, es increíble. Esto que comentaba Enrique es algo que sucede constantemente. El autor cuando escribe lo hace con una línea de pensamiento, le da una entidad a los personajes, pero esto cuando trasciende al público que lo lee, el lector es el que hace de esos personajes suyos. Y aquí es donde viene la sorpresa, que dice, joder, es que me lo han mejorado, es que me le han buscado una línea en la que yo no pensaba, es que esto suele ocurrir con bastante De frecuencia. hecho, los personajes, como lo habéis notado, uno, o sea, están un poco así como bebidos y tal. O sea, lo han hecho, o sea, se ve que no han bebido, entonces es que son muy buenos actores, ¿no? Entonces, la verdad que está muy bien. De todas formas, la novela, busqué esta escena un poco para representar. La novela tiene otras muchas cosas y no es tan histriónica, digamos, es una escena muy concreta y tal, de unos personajes que sí que son un poco extravagantes y demás, pero bueno, luego ahora hablamos de la novela en su conjunto, ¿no? Claro que sí, pero creo que Belén quería meter cuña antes. Yo, vamos, me ha encantado la novela, me la he leído de arriba abajo y yo he seleccionado también una escenita que yo creo que casi tenía que haber ido antes que esto, porque yo creo que el libro realmente comienza con una rebelión contra la lectura en el metro de Madrid. Sí. Y en la página 60, Macedonio, que es el linotipista jubilado, dialogando con Alberto Blanco, que es el protagonista, veinteañero, principio de los 30, Sí. le dice, cuando va a verle, y está en toda la trama, el metro es un espacio de lectura, lectura superficial, eso sí, domesticada, lectura dirigida, es el festival de la vacuidad. La literatura ya es solo decoración, no tires papeles al suelo, recoja la mierda de su perro, lea Dan Brown, disfrute con Ken Follett, toda esa mierda, ¿sabe?, para que lean los que nunca leen y lean basura enlatada, productos de temporada. ¿Cómo está? Dice, no sé qué decirle. Ahora tienen internet para despotricar de cualquier cosa. Solo hay gente que ruñan. Son la antigua plaza pública donde los tontos pueden decir sus bobadas. La cloaca de los datos, donde el poder nos quiere colocar a todos. Yo creo que realmente resume eso, cómo estamos controlados, cómo nos dirigen lo que leemos, porque unos libros triunfan y otros no. Bueno, El pensamiento dirigido. sí, de todas formas lo que has leído y lo que han dicho ellos lo dicen los personajes. Quiero decir, yo soy el Sí. autor, no quiere decir que, Bueno, que piense todo eso, lo pienso. Tu entre personaje es paréntesis un lo pienso, admirador de pero- Chandler. Sí, sí, claro. El Y se detective- contrapone, o sea, realmente es hay un clásico. Hay un Sí. detective que es el Blanco y investiga la conspiración contra la literatura, digamos, de unos lunáticos que son estos que han representado y alguno más. Este que ha leído Macedonio, que aquí no ha salido, toman el nombre además de 4 escritores conocidos, Chesterton, Alfred Jarry, Macedonio Fernández, que es argentino, Aturza es un término que ahora mismo no me acuerdo, que tuve que buscar en el diccionario. y otro, Chesterton, Jarry, Macedonio y otro, se me ha olvidado el otro. Fíjate, solamente al hilo de lo que estaba diciendo Belén, en la lectura teatralizada que nos han hecho y en el tramo que ha leído Belén, hay una declaración de intenciones totalmente, ¿no? Y yo tengo gran curiosidad, y es lo que pretendo sacarte a través de la entrevista, si estos son personajes ficticios que les has querido dotar de esta línea de pensamiento y qué parte de esto que transmiten los personajes es pensamiento tuyo. Bueno, los personajes, o sea, hay que partir en general, bueno, todo el mundo que lee en general, bueno, hay gente que confunde el tema, ¿no? Que muchas veces lee algo y se cree que lo que dice el personaje lo está diciendo el autor, ¿no? O sea, Javier María, todos estos escriben, no quiere decir que lo que digan ahí sus personajes lo piensen ellos, ¿no? Puede ser además un personaje que sea negativo, un asesino y tal, pues eso es todo imaginario. En este caso, los personajes yo les
unos piensan una cosa, otros otra. Además es toda una aventura, digamos, digamos detective, de una conspiración. Es divertida la novela en general, es un poco loca, y son personajes pues que piensan y son como pues una secta secreta y tal, los 4 conjurados estos que quieren destruir, dicen, la literatura y tal, y hacen eso que ha leído Belén, ¿no? Y demás. Entonces, sí, claro, yo pienso también un poco lo que ha leído ahora Belén sobre el tipo de literatura, de la cultura editorial que hay y tal, que está un poco defenestrada, está cada vez peor, muy masificada y tal, y la gente no sabe distinguir a lo mejor, o no sabemos distinguir lo bueno de lo malo y tal, porque hay demasiado, ¿no? Pero bueno. Yo tengo aquí unas preguntillas Pero bueno, así no al pasa hilo. nada, si la literatura se va a salvar sola. ¿Qué quieres? Esperemos, ¿Hacérselas esperemos. ahora o las vamos intercalando? Las vamos intercalando, porque Perfecto. viene, mira, yo aquí tenía preparado, al hilo de todo, ¿quién o quiénes son el poder fáctico que deciden que debemos leer? ¿Con qué intención? ¿Adoctrinamiento o atontamiento? Bueno, pero eso ha pasado toda la vida. O sea, que, en fin, todo, ¿Adoctrinamiento o atontamiento? claro, pues, Eso todo, es digamos, las todos dos cosas. los, Depende del momento. todos los regímenes, todos los sistemas y tal, pues utilizan la cultura, sobre todo en general, pues sobre todo para inculturizar a la gente, cuanto menos. Bueno, aquí tenemos el alcalde político y habrá alguno más, no lo sé, pero quiero decir que los poderes siempre a veces no están cómodos con la cultura excesivamente, digamos, beligerante, ¿sabes? Bueno, y luego lo que me ha encantado ha sido la elección de los personajes, porque la revolución contra la literatura la encabeza un pescadero, un librero de antiguo, un linotipista jubilado y un estanquero, liderados por un bibliotecario con fobia a los libros que los guarda en casa debajo de la cama para no verlos y que se esconde en la biblioteca marciana. Entonces, pero marciana, Venecia. Que no es de Marte, que eso, hay De una Venecia, biblioteca de Venecia. en Venecia que se llama, por estoy yo San muy metida en Marcos, es sí. la biblioteca marciana, ¿no? Sí. Con la Quiero decir elección que del- no salen aquí extraterrestres ni No, nada. no, sorry. Que ya lo que me faltaba es limpiar eso. Bueno, pues los podías haber metido liarlo también. un No, poquito no, más. no. Con la elección de estos personajes reivindicas que para poder escribir un libro no hay que ser un intelectual o ser un intelectual respaldado por los poderes fácticos, que cualquiera puede escribir un libro, más ahora con la ayuda de la autopublicación. Sí, no, de bueno, mucho- sí, además está bien que todo el mundo pueda escribir. Ahí había un autor italiano ya que se murió, Italo Svevo, que decía, todo el mundo deberíamos escribir nuestros cuadernitos y tal, y escribirnos unos a otros y demás, y leernos unos a otros, y todo el mundo debería llevar sus notas y sus cosas y tal. Lo que pasa, de ahí a que todo tenga que ser publicable, pues no. O sea, la gente no se pone a hacer una casa sin estudiar arquitectura o a arreglar un coche sin saber mecánica, y lo que pasa que sí que mucha gente se pone a escribir sin saber o sin haber leído ni siquiera 100 libros, ¿sabes? Pero bueno. no sería ciertamente a lo mejor una parte de censura. ¿Sabes? Calidad frente a censura en la autoedición. No, claro, sí, oye, sí, ahí está todo, profundizar luego un en la poquito en selva. ese tema. Sí, Vamos a profundizar. seguir con eso. Sí, déjame que continuemos con la entrevista y luego... Enrique, tu primera novela, Huellas del futuro olvido, era una novela más intimista, digamos más, no de andar por casa, pero sí en un entorno más casero. Más real, sí. Efectivamente, más cercano. Y ahora con La ciudad ascendente nos metemos en una obra que luego me aclararás si realmente es policíaca o no, pero sobre todo muy reflexiva. Bueno, esta novela, sí, la otra era, no te digo realista en el sentido, pero había cosas también ficticias, pero sí que hablaba de casos y de familiares y tal, y hice una investigación y eso que decías tú, y salía el tema de la guerra y el Alzheimer por mi padre y demás. Entonces era otra historia, ¿no? Además, esta novela la paré para escribir la otra, por eso esta la tengo hace más años. El caso es que aquello era una cosa, y esto es todo ficción, es todo imaginado, no está basado en nadie real, ni ninguno de los personajes, ¿no? Y... ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuál de las dos, siendo tan diferentes, cuál de las dos realmente a la hora de crearla te ha costado más?
Pues está, claro, está. La otra fue, ya digo, una crónica que iba relatando, investigando, tuve que investigar mucho y saqué datos, hechos, acontecimientos y tal, de la guerra civil, de la guerra de África, bueno, un montón de historias, ¿no? Y la documentación, eso me llevó mucho tiempo de documentación. Esta me ha llevado más tiempo de imaginación y de pulir y demás. Entonces esta es más trabajo. Imaginar siempre es más trabajo que mirar, digamos. Efectivamente, hoy precisamente yo estaba comentando que vengo de una feria del libro de los autores que escriben distopías, ¿no? Crearse un mundo desde cero, ¿no? No hay nada más complicado que hacer este ejercicio de imaginación. Te preguntaba antes, Enrique, porque hablas en esta novela de una conspiración con la literatura, de cargársela para renovar. ¿Realmente la podemos clasificar bajo tu punto de vista como novela policíaca? Bueno, el tema es ese, el tema este de la destrucción de la literatura, pues se me ocurrió un poco, era una exageración y tal. Además, aunque ya se está destruyendo, digamos, de otra forma, ¿no? Y si, bueno, Belén, que es la única que ha terminado el libro ahora, pues verá que al final esa conspiración para destruir es paradójica. Es sorprendente, ¿no? el Es final. paradójica y tal, ¿no? Sí. Pero digamos, la literatura pues está mal, ¿no? Mal en el sentido ese, porque ya se ha hecho tan comercial y eso, pero vamos, siempre resistirá y siempre tendremos libros antiguos, aunque los de ahora son peores, pero siempre hay... Una preguntilla ahí, que yo voy encajando preguntillas. En unas citas que es imposible encontrar la originalidad, que la literatura desde hace 300 años está todo escrito e inventado. Bueno, ¿quién lo dice eso? Lo dice alguien, ¿no? Un personaje. Sí, es un personaje. Bueno, pues oye, pues que lo diga él. ¿Tú crees que es posible encontrar la originalidad? No me hago responsable de todo lo que dicen los personajes. No, ¿tú crees que es posible encontrar originalidad? Sí, hombre. ¿El argumento original? Sí, ¿Se repite? que, como habéis visto ahí, que está incluso ahí estaban un poco bebidos, ¿no? Normalmente durante la novela no están siempre bebidos, ¿no? Pero ese día sí. Y dicen cosas un poco fuera de tal. Entonces eso es una exageración a lo mejor, pero ya digo, pero también Shakespeare puso a Otelo y mataba a Desdémona. Y supongo que era el personaje, no quería él matar a nadie, ¿no? Entonces el personaje dice cosas así. Pero bueno, por ahí va la cosa, sí. Enrique, en La ciudad ascendente he tenido la sensación de que estás haciendo una crítica bastante fuerte a lo que es el mundo literario actual, al mundo editorial. ¿Es así o Sí, es algo que me da a mí la No, hay impresión? una crítica en ese sentido, pero lo importante es, digamos, la fábula esta de que hay 4 personas más el bibliotecario que escribe un cuento sobre... Esto les pasa pues un poco como a Don Quijote con los libros de caballerías, que leen muchos libros y tal, y se vuelven un poco locos, y luego leen un cuento, un relato del tal bibliotecario ese que se esconde en la biblioteca marciana, pues escribe un relato que habla de eso de destruir la literatura, y estos lo leen y se lo creen y empiezan a hacer un poco eso. Entonces, sí, es esa crítica, pero luego la novela es una novela no policíaca, porque policíaca, primero, no hay hay un policía, el Gorris, pero una novela policíaca clásica es que policías investigan algo, ¿no? De James Ellroy, es de Los Ángeles Confidenciales, eso es de policía. Es detectivesca. Quiere ser un detective. Claro, es un aspirante a detective, Blanco realmente. es detective, digamos, que por su cuenta, un chico que trabajaba para el padre. Bueno, cuenta lo de la pezuña del jamón, que me parece muy gracioso. ¿Perdona? Lo de la pezuña del jamón, su caso con el que... tiene un caso de unos jamones que robaban, sí, pero muy largo. Y entonces de ahí, claro, casos así como más bajos, digamos, y se enfrenta con él, le encargan, digamos, de alguna forma esto de investigar la conspiración esta, y dice, pues esto se le parece más curioso y tal, un caso, ¿no? Y se empieza a encontrar toda esta gente, al bibliotecario lo empieza a buscar y tal. Entonces, no es policíaca, es detective porque hay un detective, pero no guarda los cánones de la novela de detectives, que esa pues, tiene que tener unas reglas determinadas. Entonces yo, digamos, lo uso un poco y rompo un poco el género, y luego pues hay otros, digamos, recovecos de la novela que lo lleva por otro camino,
pero vamos, es divertida, bueno, lo podrá decir Belén, es divertida, es aventurera, pasan cosas, matan a uno también, o sea, que porque decía Chesterton, que Lo tiene también todo, para ser una, Chesterton, el para autor ser una verdadero, novela negra y no ese, lo es. que decía que en toda novela de detective o policíaca tiene que haber un asesinato, un muerto, entonces yo dije, pues tengo que poner un muerto. Y la chica siempre se va. Y la chica siempre se va. El detective, que decía Chandler, tiene que salir libre de la aventura, no puede casarse con la chica que salga. Entonces se separa. Oye, por cierto, ya estoy en plan... Tú me sitúas a un chico 20 y tantos, 30, pero le gustan las cincuentonas de buen ver. Digo, mira, mira. Bueno, tiene una, pues sí. Sí, pero... No, pues sí. Las cosas que te fijas, Belén. Sí. Claro. Sí. Y a ver, y otra cosa, por ejemplo, que yo opinaba por preguntarte lo que son los negros en la literatura. Eso de yo escribo un libro, se lo pasa a otro, le pone el nombre. Los famosos nunca Eso escriben hay su mucho, libro. ¿sí? Bueno, eso ha habido casos ya aquí Súper famosos, ¿no? conocidos, ¿no? Pero También vamos, en los la citas, historia ha tocas habido esos temas. casos ya serios, era Alejandro Dumas, el de los mosqueteros y todo eso, pues se descubrió que tenía como un equipo. Yo creo que hay algún autor español de estos que publica mucho en España, yo lo digo entre comillas, que no salga de aquí, porque me puede denunciar. Yo creo que lo he adivinado. Es que debe tener un equipo o alguien, no sé si un negro o 7, pero pues, sacar una novela cada 6 Y todo meses... el día en el Twitter. Sí, pues ya sabemos... No seas tan pero descarada bueno, que ya has no dado cre- demasiada no creo, pista. pero vamos, Y además es catedrático, ¿verdad? Es de la academia. Claro, el caso de Dumas sí que fue así, tenía un equipo de gente que le preparaba un poco sus novelas, y aquí se da casos de periodistas que han publicado, que se lo ha escrito otro, pero bueno, oye, pues así dan más trabajo a la gente. No, mira, desde el punto de vista editorial, que yo he seguido este tema con interés, esto que ha querido decir que cuando una editorial llega a una novela de un personajillo de estos, un personaje entre comillas, del famoseo, venden miles y miles de que no lee nadie, pero que les gusta tenerla para que se vea, pero esto lo que permite es que esa editorial probablemente pueda reinvertir luego en autores noveles. Le miro a ella porque, si te acuerdas, hay una parte al final de la novela, digamos, de esa conspiración, pues digamos que hay alguno de esos personajes que dice un poco eso, que dice, bueno, pues eso, todo este maremágnum que hay de editar a cualquier periodista, a cualquier famosito, a cualquier tal, que a lo mejor da dinero, porque claro, la editorial dice, coño, ya si este famoso bloguero tal, pues que si escribe un libro van a vender miles y miles, aunque sea una basura, ¿no? Pero, y le da dinero, como tú dices, a esa editorial, pues a lo mejor para editar a otra gente buena, digamos, o más humilde, o otro tipo de literatura. Y entonces en la novela se dice eso. Entonces, yo he creado ahí pues un poco esa historia, esa crítica y tal, pero si al final la literatura da igual, si no vale para nada además. Claro, es así. No. Que de ella comemos algunos, por lo menos. No, ya, pero me refiero que no hay que darle tanta importancia. En general la literatura, eso no sé quién lo decía, y es que cito mucho, pero es así. Que la literatura era Nabokov, sí, que decía que la literatura realmente es importante, no es importante para la sociedad como tal, que es importante para las personas. ¿Y la tradición oral? Por ejemplo, todo lo que nos ha venido en el libro no escrito. Claro. O sea, es muy importante. Si no hubiésemos conservado nada. Claro. Una cosilla también que me ha chocado mucho, que me gustó en la vida de nunca, lo de libros a la carta. O sea, que llegaría un día que los ricos pagarían porque un autor le escribiese un libro a la medida, solo para él. Sí, eso se me ocurrió y vamos, seguro que algún día pasa. Es decir, igual que ahora pues la gente compra un cuadro, los ricos compran un cuadro de Rembrandt, lo tienen incluso en su cuarto de baño y no está en un museo y no lo ve nadie. A lo mejor ves copias y tal, pero no. Pues alguien que encargue un libro a un autor, tú imagínate, iba a decir a Marian, no, que el hombre se ha muerto, pero a cualquier otro así famoso y solo lo compre para él. Creo que la idea no es nueva, creo que hay un programa informático
donde tú metes una serie de parámetros. Bueno, no, pero no me refiero a eso. No, pero algo más, Prefiero más que tú a un exclusivo. autor, Sí, no, pero que a un digo, unos autor le parámetros... pidas que te escriba para ti un libro y ese se lo compras y te lo guardas tú. Vale, pero en este sentido dice, oye, yo quiero un libro que yo sea el protagonista No. y que me ensalces en esto, Ya, en lo ya, otro, ya. No, yo y me ya lo refiero- tienes ahí, 400 páginas Claro, en ya, media ya. hora. No, yo me refiero a como vamos a poner a una persona que no que me caiga muy bien, pero bueno, a Vargas Llosa. Que le dijera, no, escríbame a mí una novela, un libro, y se lo compro y no lo editan ni lo publican ni nada, se lo queda a esa persona, ese que será alguien con dinero, claro. Entra dentro del Entonces quiero decir que la literatura, los libros, pues están entrando en una como vorágine de comercialización y convertirse en un producto, ya es todo producto. Entonces ahí hay un mare magnum y por eso decía lo del detective, que el lector tiene que ser detective. De hecho el detective blanco, digamos, termina convirtiéndose en otra cosa. Pues los lectores, los que nos gusta leer y la gente que ha venido se supone que también le gusta leer o estas cosas, pues tienes que hacerte un poco detective para encontrar cosas buenas. O sea, puedes leer de todo, pero tienes que investigar y Sí, ahora creo que vamos a tocar un poquito este tema. Claro, no conformarte solo con lo que alguna te otra dan. manera. Enrique, con la primera novela nos hablas de Alzheimer, de guerra civil. Aquí entramos a analizar de alguna manera el mundo editorial con sus problemáticas, con la falsa calidad de la literatura, que profundizaremos más adelante un poquito. ¿Tú te consideras un escritor social? No, porque que hables de algo que pasa en la sociedad no significa que seas escritor social, porque escritor social es algo, digamos, muy concreto y tengo que decirlo, pero escritor social que habla de los problemas, de las circunstancias. Por ejemplo, Dickens, ya muy antiguo, pero eso lo conoce todo el mundo, pues fue un poco el que empezó con la literatura social, el David Copperfield y ese tipo de novelas, digamos, que hablaba de las circunstancias de los niños. Muchos personajes son niños, pero bien mayores. Entonces, esa novela social, la novela social en España en los años 50, digamos, la generación del 50, pues Luis Martín Santos con ese tipo de silencio, ese tipo de novela, o Ferlosio, en el Jarama, hacían literatura social, pues por también la época que había en España y tal, un poco para luchar un poco contra pues, la realidad y demás. Entonces querían exponer esos problemas sociales, pero sociales de pobreza, sociales de injusticia, política, tal. Entonces yo no escribo eso. Esto simplemente ha tratado cosas que están aquí, sí, pero no soy... No sé. No me considero. Yo tengo una cosilla también por aquí ya, que casi tenía que haber ido al inicio, el título. El cuadro va en referencia, vamos, el cuadro que hay en la cubierta, en la portada. Sí, ¿Ahí lo tienes? La cita Cesale, bueno, es que está en italiano, de Umberto pero Boccioni, que es es La ciudad se levanta, la tuya es La ciudad ascendente, no sé, supongo que según la traducción. Claro, hay un cuadro de un pintor futurista, pues del año, esto es del 1904 así, que pintó los futuristas y eso, pintores futuristas os sonarán, pero Umberto Boccioni, y la Lucía es descendiente de él. Entonces el cuadro se llama La città che sale en italiano, pero en español sería La ciudad que sube o que sale, que se eleva, digamos, y La ciudad ascendente es pues una traducción. ¿Por qué ese cuadro? Pues si te digo la verdad no tiene nada que ver con la novela. Bueno, al final de la novela lo justificas porque cada sí. elemento en la sociedad tiene su sitio, como lo tiene cada personaje en el cuadro. La relación que hay con el cuadro, pues se establece una relación y el que lea la novela dice, pues sí, pero no tiene por qué. O sea, es que me gustaba el cuadro ese. A mí no. Me gustaba y dije, pues quiero ponerlo en algún sitio, ¿no? Y el título me gustó. Y al final tiene que ver, lo relaciono, pero además queda bonito eso. ¿Te ha gustado? No. ¿El cuadro no te ha gustado? Hay otro, ya te enseñan otros mejores de ese. No, hombre, que cada uno es tu libro y tu cuadro, vamos. Es raro, sí. En la voz de los protagonistas de esta novela,
Yo creo que vas tocando de alguna manera el lobby literario en general, ¿no? Tratas de, a través de los personajes, hacer una crítica a lo establecido en el mundo editorial. ¿Piensas como tus personajes? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el mundo editorial actualmente? Pues, hombre, te voy a... no creo que te mosques, pero podría decirte, ya he escrito el libro para decir o para exponer lo que puedo pensar o no, a través de los personajes y demás. Entonces puedo desentenderme y decir, pues no te contesto, ¿no? Pero sí, claro, hombre, una parte lo pienso y lo que hemos hablado antes el tema de la literatura pues está un poco así defenestrado, ¿no? Entonces sí, pienso un poco, pero es también exagerado, ¿eh? Porque, claro, todo, o sea, es una ficción, entonces, igual que uno escribe una novela de crímenes, no significa que le guste cometer crímenes, sino que, bueno, pues es algo que entretiene a la gente y tal, y con esto también quería entretener el tema, porque por eso rompía un poco eso que dices, que si era policíaca era detective y tal, pues no, porque claro, digamos, no se investiga un crimen como tal, ni un asesinato, ni a nadie que secuestren, aunque hay uno que desaparece y tal, pero entonces dije, bueno, pues el tema como tal, el enigma, en vez de ser un crimen, un asesinato, ya, pues es una cosa un poco rara o diferente, pues eso, una conspiración con la literatura, ¿no? Pero luego no es una conspiración a nivel planetario, ni nada, son 4 gatos, estos, los que estaban ahí ahora hablando. Bueno, metes unas asociaciones con unos nombres ahí. Pero al final eso no son. No, es que claro, me estáis haciendo. Bueno, no estamos haciendo muy spoiler, no te estoy haciendo al spoiler. Al final no se lo va a leer nadie porque ya lo estamos explicando. No, es que es muy interesante, hay muchas cosas que no hemos comentado. No, que la verdad que sí, ha quedado. Muchas eso, citas. Bien, enigmas y todo eso. Muy bien documentada. No pasa nada con que cuando uno lee algo y no entiende del todo, de hecho yo no entiendo una parte de la novela, del libro. O sea, quiero decir que. Bueno, lo vamos ahora acabando, ¿vale? Y pasamos a la violinista. ¿Querías citar tu blog? Sí. Bueno. Sí, no, como he dicho en la presentación, Enrique tiene un blog para lectores avanzados. Bueno, se llaman No son libros para viejos, además. Dije, la película esa que hay... Sí, me lo recordaba automáticamente, ¿no? La similitud. Javier Bardem y tal, que era el actor, pero hay una novela de Cormac McCarthy, ¿no? Eso de No es país para viejos. Y entonces yo, para ocurrirme algo diferente, pues no vas a poner, hablamos de libros, o qué bonito es leer, y eso no, porque eso no, ya hay mucho. Entonces se me ocurrió eso, no son libros para viejos, pero no viejos de edad, sino al revés. Experimentados. Gente que lee, en general le gusta leer y muchos, pues lo que quería decir es que hay mucho de ahora, mucha novedad y tal, que no son libros para lectores, para viejos lectores, que llamo yo. Entonces hay ese blog, pues pongo cosas así, lo que leo, críticas, artículos, vamos, lo que pasa es que te lleva mucho tiempo. Yo lo de las redes nunca me ha gustado, pero claro, se ve que hay que ponerse al día. Es que si quieres tener una cierta proyección como autor... Sí, no puedes estar encerrado en la biblioteca marciana. Efectivamente, bueno, pues recordaros que el blog es www.nosonlibrosparaviejos.es. Seguro que se acuerda más la gente con ese título que si fuera Ven a leer o algo así. Sí, yo recuerdo, entre una de las cosas que he hecho es todo está en los libros, al hilo de lo que tú decías, ¿no? Que es de esto que... Pero me parece muy interesante. Los que sois realmente amantes de la lectura, yo os aconsejo que le echéis un vistazo al blog. Pero, o sea, el blog me parece bien que lo publicites, pero prefiero que lean el libro, ¿eh? Hombre, ¿Cuándo está a la venta? Ya avisaré, pero todavía está... Te lo publicaremos por lo menos en el Twitter de la biblioteca, que es lo que tengo. Pero el libro, además, quiero decir, a lo mejor se han hecho una idea, no sé si errada o bien o tal, pero que es entretenido, ¿eh? Yo me lo he leído de cabo a rabo en 3 días. Yo me he entretenido mucho, aunque he estado años, pero me he entretenido mucho leyéndolo después y escribiéndolo, y es divertido, sí. Y tiene enigma, tiene para pensar, tiene, les digo, crímenes, tiene... Mucha cita que me gusta, mucha reflexión. Sí, hay mucha literatura, eso sí. O sea, hay literatura... En línea de lo que lleva en su blog también es... Claro.
Y los personajes Hay son... una pregunta que no- se nota que sabes. Los personajes son... Hay una pregunta que te la tengo que hacer, aunque me regañes luego. ¿Cómo de importante ves tú la necesidad de leer para escribir? Pues eso te diría, te iba a hacer una cita de uno, pero no, te la voy a decir mía. Y yo creo que los mejores escritores incluso son los lectores que escriben son mejores que los escritores que leen. O sea, quiero decir, uno empieza por leer, y es así, de pequeño y tal, vas leyendo y si te gusta leer, sigues leyendo mucho y de ahí dices, Pegas coño, el pues salto. me gustaría a mí hacer algo similar o mejor o tal, de este estilo y tal. ¿Sabes? Entonces, lo principal es leer, ser lector y luego escribir. No puede ser, que eso pasa ahora también, de gente que se ve que no ha leído mucho y te escribe un libro, lo publica y eso, es ¿no? más, Bueno, yo al hilo de esto ya cerramos. O sea, hay Tengo que leer alguna- mucho y luego ponerse a escribir porque hay que aprender, igual que la mecánica y que todo. Ya cerramos, porque si no, como siempre, nos vamos de tiempo. Parezco aquí la mala de la película. muy mala, muy mala. Los escritores deben ser locos para poder escribir sin dolor. Me ha encantado. Yo he sufrido mucho como en el mío y yo creo que con el tuyo también has sufrido mucho. Venga, un aplauso para Enrique. Muchas gracias, Enrique. Me ha encantado tenerte de nuevo. Bueno, ahora Carmen nos va a Muchas gracias. tocar una pieza de violín. Pues nada, como he dicho, Cuando la tenga. Encantada de tenerte otra vez en Algete. Oh, qué guapa, hija mía, siempre.